Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Gente Extraordinaria. Yo soy Roberto Ibarra, socio fundador de Kepen, asesor financiero y de seguros. Y el día de hoy tengo el gusto de platicar con un muy buen amigo, Héctor González. Héctor es socio fundador de Prosperia, que es un despacho, ahorita nos va a platicar un poquito más, pero es una oficina que básicamente se encargan de temas inmobiliarios. Creemos que ahorita, con todo lo que está pasando con el coronavirus, al momento de grabar, abril 2020, pues seguramente hay muchas preguntas de cómo invertir, de los negocios, qué va a pasar. Entonces aquí trajimos a un experto. Héctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Gracias a ti, mi Roberto. Ya estás, arranquemos. Platícanos de ti. ¿Quién es Héctor? ¿Quién es Héctor? Héctor González es socio fundador de Prosperia, que es una empresa de consultoría especializada en proyectos inmobiliarios. Héctor es también el creador de un algoritmo que permite pronosticar los ingresos y cómo se gasta ese dinero para la población de México, y eso es lo que utilizamos para el diagnóstico y para el diseño de los productos inmobiliarios y no inmobiliarios que últimamente hemos hecho. Tenemos una herramienta que permite justo definir qué servicio comercial o qué tipo de inmueble o cuánto se puede pagar por un servicio que no tiene presencia en alguna zona del país, en cualquier zona urbana de México. Y antes de eso, pues Héctor nació en Tepic. Yo soy de Tepic, Nayarit. Tengo desde los 18 años, desde los 17 años fuera de Tepic. ¿Cómo llegaste eres de Tepic? Vámonos un poquito más atrás. ¿Cómo empiezas? Eres ingeniero civil. ¿Cómo es esa trayectoria? ¿Eras buen estudiante, mal estudiante? Porque nos conocemos hace unos años y mis recuerdos mutuos son que no éramos los mejores estudiantes, ¿no? Platícanos un poquito más. Definitivamente no éramos los mejores, pero sí los más divertidos, güey. Eso sí. Antes de estudiar la carrera, digo, un poquito de historia familiar. Soy nieto de un campesino sin tierra de Nayarit. Mi abuelo era jornalero, güey. Y afortunadamente mi abuela es una mujer que ha creído toda su vida en la educación, güey. Y a gritos y sombrerazos, como se dice, logró que mis tíos y mi papá todos estuvieron una carrera universitaria, todos estudiaron. Ellos son de un pueblito de 5,000 habitantes al norte de Nayarit. Mi abuelo, de ser jornalero, luego aprendió el oficio de talabartero, hacía guaraches y sillas de montar. Con eso ganó dinerito y luego compró una tienda de abarrotes, que llegó a ser la tienda de abarrotes más grande del pueblito. Compró tierra, luego tenía tierra, y con ese dinerito logró mandar a mis tíos y a mi papá a estudiar a México. Todos son profesionistas, todos tienen una carrera profesional. Mi abuelo es un hombre que tuvo hasta segundo de primaria, ¿no? Y el empujo de mi abuela logró que en una generación el brinco se diera de manera bien importante. Y crecí con ese ejemplo, crecí escuchando a mi abuelito diciéndome de aquí para arriba, refiriéndose él, o sea, si yo logré hacer esto, yo que tengo segundo de primaria, yo con trabajo, yo con esfuerzo y yo con dedicación, logré esto por ti. Y luego tu papá de ese nivel logró que tú estuvieras en una ciudad y que fueras a una escuela primaria privada y a la secundaria, a la preparatoria. Tepic, la verdad es que no es ninguna meca de la educación, pero iba a la mejor escuela de la ciudad. Y luego de ahí... ¿Cómo es esa transición? Estás en Tepic, tienes el ejemplo del abuelo, tu familia muy trabajadora. ¿En qué momento decides la carrera y irte a Monterrey? Hubo una época, yo viví en Inglaterra un tiempo después de la prepa, antes de irme, saliendo de la preparatoria. ¿De mochilero o de A estudiar, no a estudiar. A estudiar, ok. Sí, pero cuando yo salí de la prepa, lo lógico para Tepic es irte a estudiar a Guadalajara. Todos tus compañeros de la preparatoria se van a Guadalajara. Y ese era el plan. Apliqué para el TEC de Monterrey, me admitieron en el TEC de Monterrey. Originalmente iba a estudiar sistemas electrónicos. Yo me quería dedicar a este rollo de la automatización de las casas, de la domótica y de lo que hoy vemos en todos lados, el Alexa y el Google Wi-Fi y los interruptores y los Philips Hue y todo esto. En ese momento era carísimo. Tener una casa inteligente costaba millones de dólares, y la noticia era que la casa de Bill Gates en Seattle, en el 97, entre el 97 y el 2000, esta casa que Bill Gates construyó, que cuando entraba al pasillo se prendía la luz, parecía cosa de... Cambiaba la pintura cuando entraba, por las obras que le gustaba a cada quien en la casa. Exacto, y eso era brujería y costaba millones de dólares, y yo quería dedicarme a hacer esa tecnología barata y accesible y masificarla, ¿no? Creo que no me hubiera ido mal, pero estando en Inglaterra, en unas vacaciones, voy a Egipto y a Grecia y me impresiono con las presas y con las pirámides y con las obras de infraestructura de la civilización egipcia antigua y de la moderna también, ¿no? Y fue un viaje bien raro en el que decidí que quería ser ingeniero civil. Regreso y estudio ingeniería civil, y no estudio ingeniería civil en Guadalajara, estudio ingeniería civil en Monterrey. ¿Por qué te vas de Inglaterra ¿por qué te regresas? O sea, Porque no pues estudiaste ingeniería civil. era momento de regresar.
O sea, al momento de regresar a Monterrey, a estudiar, a dejar de trabajar de mesero, y Pizzero. teniendo vacaciones muy padres, o sea, llega un punto en el que dices, quiero regresar a estudiar y hacer algo más con mi vida y al TEC, ¿no? Total, es así como empiezo a estudiar ingeniería civil y digo con mucha suerte de llegar a un edificio de residencias con gente tan diversa y tan afines, creo yo, ¿no? Y aprendí a un montón de cosas, aparte de ser ingeniero civil, aprendí a muchísimas cosas en ese tiempo en el TEC y en ese tiempo en Monterrey, que es cuando nos conocemos y tenemos unas anécdotas y aventuras y tragedias y cosas muy Para divertidas. otro podcast, para otro esos podcast. son para otro podcast con un tequila. Y nada, pues así. La realidad es que fue un tanto difícil el brinco de la ingeniería civil. ¿Te gustaba? Me gustaban las obras de ingeniería, Okay. me gustan mucho las obras de ingeniería. En ese momento el Héctor Soñador quería ser el Calatrava mexicano, quería mezclar la ingeniería y la arquitectura y ese tipo de cosas. En el camino entro a trabajar a una empresa de gerencia de construcción, o sea, empezó a no gustarme estar en el sol y en la tierra. Era un ingeniero civil medio delicadito, no me gustaba que se me ensuciaran los zapatos y no me gustaba quemarme la cara. ¿Por qué? O sea, ¿pero no sabías eso cuando entraste? Sí, pero te imaginas que es como en el Discovery Channel, que están en la caseta de obra con aire acondicionado de corbata y traje y que no sales. Exacto. No. El director de la armónica. Sí. No estaba mal. Mi papá tenía en ese momento una fábrica de prefabricados de concreto y me la pasaba todo el tiempo y muy feliz, o sea, contento diseñando mezclas de concreto. Aprendí mucho acerca del concreto, pero implicaba pues estar en el sol, en la tierra y no siempre me gustaba quedarme sin comer hasta las 5 de la tarde para sacar un pedido, aprender a manejar un montacargas. O sea, era raro, era diferente. Y un buen día, en uno de esos foros del TEC, conocí a Yamal Chamun, que era dueño, o es dueño, de una empresa de project management. Hacen gerencia de construcción o hacen gerencia de proyectos de construcción. ¿Esto en qué año fue, más o menos? Esto fue 2004, yo creo. Okay. Y entro a hacer prácticas ahí. Fue en el foro de ingeniería civil o en los foros del tecnológico, para los que no los conozcan, invitan a profesionistas egresados a veces, generalmente del tecnológico, a platicar de su experiencia o a platicar de sus investigaciones y a darte una idea de todo lo que implica ser ingeniero o egresado de la carrera del tecnológico. Y del 99% de la gente que va, pues son ingenieros, digo yo, muy hardcore, o sea, de botas, de casco, con los lentes marcados, ya sabes, ¿no? El lente oscuro marcado de que son bravos para la obra. Y llega Yamal, para empezar, con una MacBook, de traje, de zapatos boleados. Diferente. Como la imagen que yo tenía del ingeniero civil de película o de ser el Discovery Channel, ¿no? Y a platicar de cómo la ingeniería civil había una oportunidad de administrar profesionalmente las obras para que estuvieran en tiempo, que no sufrieran de la calidad, que el presupuesto se mantuviera en los rangos que debía estar. Y me gustó esa idea de aplicar la ingeniería civil para eso. Apliqué, tardé casi un año en que me aceptaran para hacer prácticas. Empecé a hacer prácticas y estuve haciendo 1000 cosas ahí. Después me contrataron. Pero estando ahí, ¿viste este lado bueno entonces? ¿Sí seguiste viendo ese lado o fue como un poquito de decepción? Ahí vi el lado, no, fue un lado muy padre de la ingeniería. O sea, fue un lado de control y de planeación y aprender a administrar los proyectos, no nomás a gritos como típicamente los había visto yo en las obras. O sea, con un plan, con un pronóstico, con un presupuesto, con una proyección del presupuesto, pero implicaba también obra, ¿no? Implicaba obra y me contrataron ahí y estuve en un proyecto enorme, la fábrica de Lego, la fábrica que Lego construyó en 2009 en Nuevo León, que hoy es la fábrica más grande de Lego en el mundo. Es un proyecto que me tocó a mí en el equipo y que me tocó coordinar desde la selección del sitio hasta la entrega de la planta terminada, y vino el presidente de Lego y vino el secretario de Economía. Bueno, ya te imaginarás el eventazo. Y sí, pues era administración y ya no estaba tanto en la obra, y estaba mejor. Pero en esa empresa había un servicio de consultoría que nacía, ¿no? Okay. Empezaban a dar consultoría de procesos y consultoría de modelos de negocio para desarrolladores, ¿no? ¿Y eso no existía antes o tú no lo habías visto? Eso no existía antes, y obviamente yo jamás lo había visto, ¿no? Esto no existe
Porque es algo que normalmente quien se dedica al negocio inmobiliario hace internamente. Y no lo vende, digamos, No, ¿no? y no lo terceriza tampoco, o sea, si eso es tu core, pues no contratas a alguien que lo haga. Y la verdad sea dicha, no fue una iniciativa de negocio que prosperó mucho en ese momento en escala. O sea, la consultoría se limitó después a consultoría de recursos humanos y cosas no tanto del negocio inmobiliario, sino más de la estructura de los equipos, de liderazgo para el proyecto, para administrar los proyectos. ¿Y tú ahí qué agarraste de ahí? Y yo había una muy buena costumbre que mantenemos hoy en mi empresa, en Prosperia. De los viernes a las 5 de la tarde más o menos, pasaban el casco, le echabas 15, 20 pesos y había un Oxxo ahí a media cuadra. Entonces, pues íbamos por cheves y nos metíamos al comedor todos los que estábamos el viernes en la tarde a echar unas cheves en la cocina de la oficina, after office. No sé si el dueño sepa de esto, pero ahí se enterará el buen Yamal. Sí, Sabía de eso. echábamos chévere, y no sé si Yamal sepa, no sé si Yamal sabía, pero literalmente los directores, desde el director general o la directora de operaciones hasta el más reciente de los El que practicantes, estuviera ahí se el echaba que la estaba, cervecita. le echaba lo que podía al sombrero y íbamos por cheve y nos quedábamos un rato ya a platicar. Y era un momento en el que conocí a esa gente con la que tal vez no interactuaba bastante. En una de esas es cuando conozco a Emanuel, que es mi socio en Prosperia. Emanuel trabajaba en ese departamento de consultoría y él estaba prácticamente todo el tiempo en México. Ese día casualmente estaba en la oficina un viernes, llegó ahí y pues yo siempre he sido muy metiche y muy preguntón. Y ya en la plática me acerco, le pregunto qué onda con él, qué hacía, me ¿Lo platica conocías? lo que hacía. No lo O sea, conocía, jamás lo ¿no lo había conocías? visto, Ah, jamás lo había órale. visto. O sea, fue de esos momentos así como cuando conoces a tu esposa, cabrón. Bueno, pues así conocí a mi socio. De la nada, ¿quieres una cheve, güey? ¿Quién eres? ¿Qué haces Y aquí? empezaron. Me platica lo que hacía, me platica que estaba en el tema de consultoría y que veía modelos de negocio y con los clientes con los que trabajaba, que eran clientes muy, muy grandes. Y a mí me llama muchísimo la atención, me emociona mucho y me propongo de voluntario de, oye, güey, pues si algún día necesitas ayuda en eso, gente, lo que sea, pues yo me apunto. Yeah. Nunca se me va a olvidar la cara que puso Manuel de neta, cabrón, porque la gente que trabajaba en escala es realmente gente a la que le apasiona la construcción y la administración de los proyectos. Y el tema de la consultoría, el estar imaginándote un proyecto 3 años antes siquiera de que llegue el arquitecto, no les emocionaba mucho y a Manuel batallaba mucho para conseguir gente. Él Entonces, asumía que tú estabas de aquel lado de los hardcore. como la Yeah, gran mayoría de yeah. gente, y me dice, neta, cabrón, de veras, sí, güey, me interesa, seguro, sí, güey, sí, seguro, cabrón. Y platica con la gerente, con la directora de operaciones, y a las 2 días, no es broma, eso fue un viernes, para el martes yo estaba en el equipo ya de Manuel, sin saber absolutamente nada, y aprender de volada, y esa fue una experiencia bien interesante, porque de no saber nada, me empiezo a empapar y empiezo a aprender y empiezo a documentarme en temas de cómo controlar financieramente un proyecto, cómo planear la utilidad de un negocio inmobiliario, cómo pronosticar los costos, cómo pronosticar los ingresos. Y en ese tema del pronóstico de los ingresos es donde más oportunidad encuentro de hacer cosas y de generar valor. En ese momento era 2009, 2010 más o menos. Ya habíamos terminado el proyecto de Lego Se les atravesó la crisis la crisis inmobiliaria, nos pegó les pegó brutalmente, güey, en la torre, ¿no? brutalmente, en 2000, y luego la crisis de violencia, ¿no? Terminamos el proyecto de 2010, Lego, ¿no? Sí, 2010 la de violencia. terminamos en 2009 el proyecto de Lego y teníamos en la cartera ciertos proyectos con grupos desarrolladores aquí de Monterrey. Siempre que paso lo presumo con quien sea y no quiero dejar la oportunidad de presumirlo ahorita contigo. Magma Towers fue mi primer bebé, güey. Magma Towers, y ahorita te platico por qué me emociona tanto. Todo lo que teníamos que hacer en ese momento era definir cuál es el producto correcto para vender. Es 2008, es 2009 más o menos, ¿no? Estoy hablando de 2009. Valle Oriente en 2009 no había No, nada, y lo poco que había eran departamentos de 200 metros, 150 metros, que para los valían... que nos escuchen y los que nos están viendo de toda la República, la zona de Valle Oriente en San Pedro, Nuevo León, el municipio, en Monterrey, en el área conurbada, es una zona pues muy premium que estamos hablando de hace 10 años, realmente no había mucha oferta pues residencial ni gran cosa y ahorita pasas y inclusive gente que viene de visita
ahorita me comenta que parece San Diego, que está muy bonito, ¿no? Valle Oriente es la zona metropolitana de Monterrey tiene una zona de muy alto valor que es San Pedro y la Colonia del Valle, que fue con la que empezó el desarrollo inmobiliario en San Pedro. Y Valle Oriente es producto de la visión de negocio de gente muy hábil para los negocios, que compró esa parte de terreno siendo lo que había sobrado de unas minas de arcilla, de donde se obtenía el material para fabricar ladrillos, de la Moza, de ladrillera Monterrey. Órale. Era tierra muy barata y quien lo conozca y quien no, cuando pase por ahí verá que hay muchos cañones y cuencas y todo. Era tierra que no servía para nada, era tierra que nadie quería, era tierra que en teoría no tenía valor y el desarrollador, la familia esta que lo compra muy barato y lo compra con la visión de convertirlo en lo que es hoy, desde el momento en que lo compró, ¿no? Todos los proyectos que se han hecho tienen esa visión. Y Magma era de los primeros grandes proyectos de la segunda generación de Pero ahí tú propietarios. seguías trabajando en la otra empresa con Yo seguía Emanuel trabajando sin formar Prosperia. Okay. sin formar Prosperia. Y cuando me dicen, oye, ¿qué hacemos en este lote de 6,000 metros cuadrados? El dueño quiere y tiene una visión porque acaba de regresar de Canadá y vio que había edificios con departamentos de 40 metros cuadrados donde vive la gente soltera o la gente divorciada o los chavos que acaban de regresar de la universidad o de la maestría, los recién casados, en zonas muy urbanas con muy buenos servicios comerciales como los que tenemos acá, y quiere probar ese concepto y quiere ver si es algo que ustedes recomiendan. Bueno, pues, ¿y qué se hace? Vas al libro de texto de qué hacer para hacer un modelo de negocio. Paso número 1, contrata un estudio de mercado. Y ahí tienes a Héctor contratando estudios de mercado con las empresas que existían y que siguen existiendo al día de hoy. Y me di cuenta de cosas bien interesantes que podían mejorarse. Todo el mundo hace estudios de mercado analizando la oferta. O sea, incluso hay quien se atreve a decir que la oferta es el indicador inicial de la demanda. Y esto para mí es como querer manejar el carro viendo el retrovisor. La oferta te dice lo que ya pasó, la oferta te dice cómo se comportó en el pasado, fue? que viene. Y lo hacen así, no porque sean malos. Hay un dicho de haz lo que puedes con lo que tienes en el lugar en el que estás, güey. Y si en México lo que tienes es solamente la oferta y no hay ninguna información que te pronostique el crecimiento poblacional de una manera precisa o que te dé los ingresos de manera precisa, pues es difícil pronosticar hacia adelante. Entonces, con las herramientas y con lo que se tenía, lo lógico era analizar solamente la oferta. Y en esos resultados del análisis de la oferta, pues ya te imaginarás lo que salía. No lo hagas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay nada igual. Porque nadie lo conoce, entonces dice que no viviría ahí en las encuestas, porque todo lo que tú gustes y mandes. A los Y Steve luego Jobs, aparte, ¿no? y luego, O sea, sí, te escucho, ¿no? Que el cliente no sabe lo que quiere porque pues no lo ha visto. O antes de Steve Jobs, Henry Ford. Una frase es que de Henry Ford es que si él le hubiera preguntado a sus compradores qué querían, la respuesta hubiera sido caballos más rápidos. Claro. ¿No? Y con esa frase de Henry Ford coincido mucho porque a veces quieren caballos más rápidos, así como los mayas le decían serpiente emplumada a alguna cosa que veían y lo asociaban con lo conocido. Y cuando eres capaz de descifrar qué significa un caballo más rápido, entonces puedes entender que lo que quieren no es un caballo, sino un vehículo que los permita mover a mayor velocidad y que se comporte como algo conocido. Y luego, además del tamaño, el reto era el precio, güey. Queríamos vender al doble del precio por metro cuadrado que en lo que en su momento se vendía. No, todo el mundo nos decía no. Y resulta que ahí empieza la inquietud por, oye, güey, pero a ver, si cuesta la mitad que un departamento, aunque sea más chiquito, pues no va a ser para la misma familia, no va a ser para la misma gente. Estoy seguro que alguien que quiera vivir en esta zona puede pagar la mitad y a lo mejor no lo conoce o a lo mejor no hemos sido capaces de llegar a esa persona. Y la verdad es que es imposible llegar a ese mercado y preguntarle, ¿te gustaría vivir aquí en este edificio? Y ahí es cuando nace el algoritmo, güey. Ahí es cuando empiezo a planear cómo podríamos pronosticar si existe capacidad de compra y gente suficiente para poder pagar un inmueble primero en un precio determinado y que tenga necesidad del espacio que el inmueble tiene al interior. Okay. No me preguntes cómo, pero en 12 años el algoritmo puede pronosticar no nada más eso, sino también puede pronosticar cuánto puedes pagar por mayonesa, por arroz, por frijoles, por una cerveza en el Top Golf, por una hora de juego, por un boleto de cine, por un día de fin de semana, por una salida de fin de semana al Bioparque Estrella, por prácticamente cualquier cosa que compras. Pero ahorita nos metemos en ese rollo. Okay. Hacemos Magma, aplico una versión ultra arcaica hecha con hacha y machete de mi algoritmo, güey. Por ahí debo tener esos análisis. ¿Ese algoritmo quién lo crea? Yo lo creo
¿Con Emanuel o tú solo? Yo solito, güey. Manuel fue, pues a ver cómo le haces, güey. A ver, tú hazle y Tú ya ya. dijiste que podías y siempre he tenido, tú que me conoces más, siempre he tenido esa personalidad. Pues ya dije, cabrón, y ahora lo saco y a ver cómo. Y es, así fue, güey. O sea, y se llama Digo, el algoritmo, porque a pesar de que tiene un soporte matemático y estadístico y numérico muy estricto, güey. O sea, siendo ingeniero civil de formación, te enseñan a llevar una memoria de cálculo hacia atrás y puedes darle para adelante y para atrás a tu conclusión para confirmar que estás haciendo las cosas bien. Y a pesar de tener tanta rigidez estadística y tanta precisión, güey, pues la gente cuando no lo conoce, pues no te cree. Y en uno de esos momentos me preguntaban que por qué el resultado era... Porque yo digo, cabrón, y digo, y ya luego le inventé un acrónimo que significa demografía, ingreso, gasto y oferta. La verdad es que fue un momento de por qué yo digo y así se llama el ¿Y por qué algoritmo. confiabas tanto en el algoritmo? O sea, ¿qué te decía que estabas bien o no? Porque cuando tienes los datos de cuánta gente hay y confirmas eso con el ingreso que tiene, y el ingreso que tiene lo confirmas con cómo está gastando y tienes elementos para confirmar en dónde están gastando. Por ejemplo, si mi algoritmo me dice que cierta zona de la ciudad gasta o destina el 15% de sus ingresos a cosas que se venden en los supermercados, y luego el patrón de movilidad me dice que esa misma zona va a 2 supermercados en específico. Y cuando voy y reviso la venta de esos 2 supermercados, el resultado de la venta mensual del mes pasado y los históricos coinciden con ese 10, 12%, con una variación de menos del 5%, entonces mi algoritmo está bien. Cuando luego validas eso contra cuánto pagan de colegiaturas, entonces tu algoritmo está bien. Cuando Pero lo esa validas... chamba requieres de muchos terceros para obtener esa información en un país como México, ¿o no? Sí, sobre todo las fuentes que generan esa información, güey, ¿no? O sea, la calidad o Y el sí, tema es la que no es calidad. información que yo genero toda, o sea, yo proceso mucha información y andando en la artisteada te haces de muchas relaciones y de muchos amigos y de muchos intercambios de información de las fuentes que lo generan. Okay. Entonces, ¿Tú cuando empezaste por ese caminito, sabías lo que tenías o no? no, ni idea. Yo No. lo que quería era resolver Magma. Yo quería Ya. confirmar que podíamos vender en 2.400.000 pesos un departamento de 47 metros cuadrados en Valle Oriente a 56,000 pesos el metro cuadrado, que era el departamento más chiquito y más caro por metro cuadrado en la historia de la ciudad en ese momento. Okay. Long story ¿Se, short, se logra? sacamos el producto al mercado, se venden las 2 torres a una velocidad de 14 unidades al mes. Quien sepa de ventas en desarrollo inmobiliario, 14 unidades mensuales es una locura. Típicamente se venden 5 o 7 y eso ya es alto. Vendíamos al doble. Okay. El récord en Monterrey lo tiene Nuevo Sur con 21 unidades, 10 años después que nosotros. 14 a 17 fue el promedio para 2 torres en Valle Oriente. La locura, súper exitoso. Y es donde empieza, ahora sí, los que analizaban el mercado a replicar producto chiquito porque, bueno, yo igual quién lo hizo, ¿no? Y empieza el Y lo ciclo. copiaron, sí, empieza la Empieza el copiada. ciclo porque mira, Magma vendió 14 unidades mensuales y sí se vende y sí, pero para ese momento pues ya el dueño iba en el tercero o cuarto desarrollo adelante. Okay. ¿Y ahí dónde entra Manuel? ¿Dónde entra...? Emanuel se encargaba de darle forma de negocio a la idea de producto que yo generaba con mi algoritmo prehistórico y arcaico. Yo generaba capacidades de compra, yo generaba necesidades de metros y un precio para ese tipo de producto y Emanuel lo metía en su modelo de negocio y calculaba los costos y calculaba la utilidad y le daba información al desarrollador de cuál era el presupuesto máximo que se podía gastar para ser rentable. Y era estar todas las semanas con el arquitecto para decirle que la fachada que quería poner a 40 grados para que se viera como un prisma cortado, pues no era rentable y tuvo que ser recto y los materiales, ese tipo de cosas, ¿no? Al final, no siempre el producto con más demanda o el producto más caro es el que te va a dar el mejor negocio inmobiliario. Tienes que alinear costos, tienes que alinear tiempos, tienes que alinear la capacidad de inversión que tiene el desarrollador, la expectativa de valor que tiene de su tierra, los costos de la deuda, si te vas a endeudar o no con un crédito puente, o sea, son muchas más cosas. Y nosotros desde ese primer proyecto nos hemos enfocado en conocer la condición del mercado para luego identificar los productos que mejor funcionan con la condición actual del mercado y con la capacidad y la visión del desarrollador. O sea, no es vende barato porque si vendes barato vas a vender mucho. O vende caro porque tú quieres vender caro. Se trata de balancear y de hacer negocio. Por eso decimos que estructuramos negocios inmobiliarios. Ni hacemos solamente estudios de mercado, ni hacemos solamente modelos financieros. Se trata de estructurar un negocio rentable en el tema inmobiliario. Entonces, ¿dónde y cuándo nace Prosperia? Salimos de ahí y felicidades, jijiji, todo muy bien. Bien hecho, una palmadita. Pero pues es 2010, violencia,
Emanuel, Héctor, gracias por Muchas tu gracias. visita. Mucho éxito, cabrón. Y pues para la casa, literal, a mi casa con 2 escritorios y empezamos y ahí empieza Prosperia. Empezamos con Emanuel y yo, haciéndolo todo nosotros, todo nosotros. O sea, yo hacía el levantamiento, yo hacía los estudios, yo hacía absolutamente todo y Emanuel hacía toda la parte financiera. Y de ahí pasaron tal vez 2, 3 años cuando empezamos a contratar gente. Platícame esos 2, 3 años, para los que nos escuchan, que son emprendedores nuevos. Ahorita vamos a entrar al tema actual de la crisis que estamos viviendo, pero ¿cómo fue ese momento? Me imagino hubo dudas, ¿qué hicimos? ¿Vamos a buscar chamba? ¿Cómo fue todo eso? Creo que no, nunca hubo dudas. La sociedad con Emanuel la firmé en una servilleta, en una borrachera en la Nacional, güey. Después de conseguir el primer contrato fue, oye, güey, pues esto jala, ya por nuestra cuenta, ¿no? Nos contrataron una mugre lo que cobramos, pero ya teníamos nuestro primer proyecto, nos fuimos a cenar a la Nacional y luego invitamos a las novias al Cirque du Soleil. Nos sentíamos, ahí sí, Wow. para que veas. ¿No? Y creo que nunca hubo dudas. Ahí fue cuando nos dimos cuenta del valor que podíamos generar a la industria inmobiliaria. Y fueron 3 años bien divertidos. Te diría que difíciles, pero la verdad es que estábamos solteros. O sea, era el momento correcto. Teníamos muy grandes ambiciones, muy pocas necesidades. Había mucha energía positiva, mucho, la Muchísimo vamos a empuje, sacar. muchísimo empuje. Monterrey no es una ciudad fácil, no es una ciudad fácil para emprender, sobre todo con servicios de consultoría en negocios de tan alto requerimiento de capital. O sea, al negocio inmobiliario entra típicamente El que ya dueños tiene de dinero, empresa ¿no? que son muy exitosas Uh-huh. o dueños de capitales de familias de muchas generaciones atrás. Entonces, el tema de la confianza es algo que te tienes que ganar. Ayuda mucho que te conozcan, si conocen quién es tu papá o quién es tío, pero pues Emanuel es de Querétaro y yo de Tepic, ¿no? Ni en Tepic me conocían, fue bien difícil, pero justo nos ayudó mucho porque aprendimos a vender valor, o sea, aprendimos a vender el resultado y aprendimos a demostrar para qué servía lo que hacía. La verdad es que ahí me di cuenta que no necesitaba tanto para sobrevivir, que era lo importante, o sea, y que germinara la idea y que naciera la empresa. Para la raza que está empezando ahorita que me preguntabas, güey, es si tienes algo que funciona y tienes la pasión por hacerlo, güey, lo que sigue es aprender a vender valor. Y si realmente es valioso y aprendes a venderlo de esa manera, es el mejor negocio que puedes hacer. O sea, una empresa de servicios, sobre todo de servicios que generan tanto valor, es una muy buena idea de negocios basado en mi experiencia, con Y ahí, prácticamente cero capital. sí, y ahí tú le tenías ya mucha fe al algoritmo, o sea, ya sabías que tenías ahí algo, ¿no? Yo siempre me he tenido mucha fe y me he tenido mucho el tema de mi abuelo, güey, de si yo pude, si tu papá pudo, tú que tienes más herramientas, tú que tienes más recursos, definitivamente tienes que poder, güey. O sea, y yo sí estaba muy seguro en que el algoritmo era algo valioso y que era algo que con trabajo iba a mejorarse mucho. Y eso mezclado con, literal, el aura de mi abuelo. En ese momento todavía vivía mi abuelo. De estármelo imaginando a él en su talabartería, me platicaba muchas anécdotas, ¿no? El día que se había ido de fiesta a la cantina y que estaba mi papá recién nacido, el primer hijo, y que mi abuela pues no tenía dinero y él se lo había gastado en la cantina el domingo y del remordimiento se paró con todo el dolor de cabeza y toda la sed del mundo a cortar baqueta y a cortar suela para empezar a hacer guaraches y venderlos rápido para poder comprar frijoles y maíz para el nixtamal, para hacer tortillas. Entonces era como que cada que me daba flojera algo y cada que me deprimía el ir a vender y que no me contrataban o que no lograba convencer a alguien, me acordaba de esa, güey, a ver, mi familia viene de justa esa cultura de esforzarse y de empujar y creer en lo que sabes hacer y sacaba energía y convencía a Manuel. La verdad es que Manuel siempre ha sido un socio extraordinario, güey. O sea, siempre me ha seguido en cualquier idea, por más absurda que pudiera parecer en ese momento, y hemos hecho muy buen equipo. Manuel es muy estructurado, muy estructurado. Es el que la juega de abogado del diablo en cada decisión de negocio que tomamos. Eso mezclado con
con mi idea de empujar siempre, creo que ha hecho muy bien las cosas. Entonces, un buen socio, aprender a vender valor y vender servicios. La verdad es que compré una computadora que me ha costado 7,000 pesos y con eso nace una empresa, con eso nació mi empresa, ¿no? 2 escritorios, una computadora y a Igual que vender. como estoy ahorita, digo, en una casa un poquito más chiquita y con unos escritorios más pequeñitos, pero sí, cabrón, o sea, y luego empiezas a ver que al ser una empresa más pequeñita, logras meterte al ring y ganarle contratos a empresas más grandotas. ¿Cómo? De repente, muchos de nuestros primeros clientes, primero nos contrataban porque veían que costábamos menos, ¿no? Y luego aprendimos a vendernos mejor. Pero luego esa primera ola de clientes nos empezó a recomendar y desde entonces Prosperia ha crecido muy orgánicamente con recomendaciones de clientes satisfechos. O sea, hemos construido una relación profundísima con nuestros clientes desde el origen. Hemos hecho 1,400 proyectos, 1,400 y cacho proyectos ¿En toda la República? en toda la República y me atrevo a decir que el 90% de esos proyectos vienen de recomendación de un cliente satisfecho o de recompra de un cliente que en algún periodo del tiempo ha hecho cosas con nosotros. Nunca hemos gastado en publicidad, nunca hemos hecho promoción, nunca hemos estado en foros, hemos estado muy ocupados haciendo proyectos. Y no digo que no hacer publicidad sea algo bueno, ¿no? Digo que cuando haces las cosas bien y cuando realmente te enfocas en generar valor, a veces ni siquiera necesitas de la publicidad a menos que quieras crecer. Y a veces tampoco es bueno crecer tanto. O sea, Sí, creo que tú y muy yo hemos rápido. tenido pláticas de este tema, ¿no? Y ¿para qué quieres tener? O sea, no todo mundo queremos ser dueños de Google, no todo mundo queremos ser dueños de Facebook y empresas globales con oficinas en 15 países y miles de empleados. O sea, Que no está mal, no y está mal yo quererlo. cuando empecé a emprender, no está nada mal, no está nada mal, pero la visión que he tenido siempre es para qué emprender. O sea, ¿por qué quiero mi negocio? ¿Qué ¿Cuál es quiero el hacer con mi propósito? negocio? ¿Cuál es el propósito? Exacto, y las metas, y no, para mis metas y para lo que quiero hacer no necesito 2,000 empleados. O sea, somos una empresa de 60, eso sí. Para muchas empresas de consultoría podríamos ser una empresa grande, ¿no? Y para muchos micronegocios podemos ser una empresa grande, ¿no? Pero ¿Cuáles han sido, Héctor? Te escucho muy, muy positivo, como siempre, y con mucha fe. ¿Cuáles han sido, antes de que hablemos de la crisis actual, cuáles han sido los retos más grandes de Prosperia en los últimos 5 años? O sea, ¿la gente te en los quiere últimos... comprar o cómo es? Me regreso a los 10. Para empezar, nacimos en medio de una crisis, ¿no? Y creo que ese nacer y sobrevivir en la incubadora, en terapia intensiva, creo que fue una lección valiosa que aprendimos. Y de los últimos 5 años, aprender a enfocar qué haces y aprender a decir que no a cosas que no haces ha sido una lección importante. El tema de la consultoría a mí me apasiona mucho y cuando tienes proyectos y cuando tienes clientes, pues tienes utilidades y esas utilidades tienes una tentación enorme de hacer muchas cosas con ellas, ¿no? Y nos pasó, o sea, lo mismo invertimos en una empresa de software para un sistema de control presupuestal de proyectos, que la verdad el No, jaló. software es buenísimo y lo trabajamos, pero no jaló la sociedad, no estás enfocado en eso, no estás alineado ahí, y no jala, o sea, hay un célebre personaje neoleonés, el fundador de Maseca, que dicen que decía que primero el socio y luego el negocio. Y cuando crees que porque tienes una empresa mediana que ya sobrevivió a los primeros 10 años y tienes utilidades, ya te sientes entrepreneur y venture capitalist y te sientes ya un Shark Tank, pues cometes un chorro de errores porque no es así. O sea, hay empresas de trabajo, hay empresas de capital y esa fue una lección importante, aprender a utilizar el tiempo excedente y el dinero excedente que lográbamos obtener. Hoy tenemos un fondo, el Fondo Patrimonial Prosperia, que invierte en negocios inmobiliarios en los que nosotros no operamos, por ejemplo. Y a Ya. eso sí le sabemos, y ahí sí generamos un chorro de valor, y ahí a las juntas de consejo que nos invitan, los proyectos en los que participamos con capital, ahí sí, o sea, aportamos y generamos y hacemos y sabemos, y ahí nos ha ido extraordinariamente bien. Aprender a decir que no es algo importante
importante también para cuidar conflictos de intereses. O sea, cuando eres un consultor tienes que cuidar muchísimo, muchísimo qué negocios haces y con quién haces los negocios para no meter en problemas al resto de tus clientes, y cuidar el tema de la información y la confidencialidad. Es bien fácil que en una plática se te haga fácil platicar algo, ¿no? Y transmitir eso al equipo y que el equipo entienda el compromiso que tiene, ha sido algo que hemos cuidado desde el principio y que hoy vemos que nos ha funcionado. O sea, la verdad es que tenemos un equipo con muy poca rotación, un equipo que se apasiona más por el proyecto de los clientes, a veces que los mismos clientes. Y eso siempre es bueno, eso siempre nos ha ayudado. La lección que tenemos que aprender ahorita es a reinventar los servicios de la empresa. O sea, Okay. En tenemos que aprender a diseñar. reinventarlos, estás hablando por la situación actual de que la gente, supongo yo, que ahorita todo el mundo está a la espera, guardando el cash y muchos proyectos me imagino que están en pausa. ¿A eso Hay te refieres dos. con reinventar? No, sí, no. Nosotros, al ser una empresa basada en Monterrey, que operamos en todo el país, un gran reto de 5 años, 6 años a la fecha fue administrar la movilidad del equipo. Y tuvimos que aprender a documentar procesos, y tuvimos que aprender a controlar procesos y a trabajar a distancia. Nosotros tenemos 5 años trabajando. Es más, tú y yo nos hemos visto creo que más veces en el aeropuerto en la Ciudad de México que en Monterrey. Aprender a administrar un equipo de manera remota fue algo que nos costó mucho trabajo, pero lo hemos estado haciendo de hace 5 años a la fecha, ¿no? Entonces, eso hoy para nosotros no es un tema. El tema de que hay mucha gente parada, sí, pero tenemos una gran fortuna quienes nos dedicamos al tema inmobiliario y quienes lo hacemos de manera formal y más institucional. Al menos en el caso nuestro, la gran mayoría de nuestros clientes, una muy buena cantidad, son clientes institucionales con fondeo muy grande del exterior. Y estos inversionistas de grandes capitales han visto esto 20 veces en los últimos 10 No, años en sí, no es 50 países. no es su primer baile. Y el tamaño de negocios que estructuramos junto con ellos, pues son negocios de varios cientos de millones de pesos, para los que invertir ahorita un par de millones en planear se vuelve fundamental. Tienen acceso a capital, tienen capital muy paciente, tienen oportunidad de tomar entonces ahora proyectos que nadie más está tomando. Todos estos inversionistas inmobiliarios que se van a parar muchos porque no tienen esa fuente de capital, o porque no tienen ese conocimiento, o porque simplemente tienen que regresar a su negocio original, que no es el de bienes raíces, ¿no? A su negocio inicial. Van a dejar un espacio abierto para que estos grandotes puedan controlar segmentos de mercado que a veces les costaba mucho trabajo llegar por tanta competencia que se generaba. Entonces, hemos estado bien Y ocupados. ahí están ustedes, ¿no? Claro, sí. La verdad es que ahora, y suena como chiste, cabrón, pero antes, pues salías de la casa a las 8 de la mañana, ibas a la primera junta, de ahí te movías, tenías 20 minutos para distraerte en el carro, ¿no? Y tenías en un día normal de 9 horas, de 10 horas de trabajo, tenías 5 juntas, ¿no? Ibas a comer y ya. Ahorita el día empieza igual a las 8, termina igual a las 8, pero es una tras otra. Literal me muevo de aquí a la cocina por un café y en 2 minutos estoy abajo. Y no hemos parado, o sea, no hemos parado. Lo que sí tenemos que aprender es a controlar esa cantidad de carga de trabajo, ¿no? Porque es bien fácil, pues mete otra junta y otra, y el burnout está cañón. O sea, es cuando hay gente que tiene que trabajar en la casa y que tiene un bebé y que tiene, o sea, empezar a aprender a tomarte tus breaks, empezar a aprender a separar el trabajo de la vida de la casa. Eso es algo bien importante que hemos estado empujando muchísimo. Obviamente el control del flujo de efectivo es importantísimo. Hemos estado aprendiendo a hacer planes. Mis planes en la empresa eran planes a 12 semanas, que ya para muchas industrias pueden ser muy, muy cortos. Es un plan a 3 meses, pero ahorita cada semana es un plan nuevo, güey. Cada semana amaneces con cosas y con novedades, y tienes que estar planeando para una semana sin dejar de ver la semana 12, ¿no? Pero esta semana, ¿cómo estamos? Esta semana, ¿cuánto dinero hay en la caja? Esta semana, ¿qué tenemos que hacer para generar el pago de la nómina de la siguiente? Afortunadamente somos muy, muy, muy afortunados. No hemos despedido a una sola persona, y no queremos llegar a hacerlo. Hemos seguido vendiendo mucho más lento. Hemos vendido productos a lo mejor en partes, o sea, ya no vendes todo el paquete, ¿no? Te voy vendiendo ahorita y ya cuando se mejore la cosa, pues ya te vendo la parte. Y esto implica aprender a operar
más proyectos para más personas con el mismo equipo, ¿no? Entonces, antes un project manager podía encargarse de un proyecto suficiente para 4 semanas. Hoy ese project manager en 4 semanas tiene que encargarse de coordinar 4 o 5 proyectos para 4 o 5 clientes con alcances a lo mejor más compactos. Y el equipo administrativo tiene que estar llevando el control administrativo de 20 o 30 operaciones, cuando antes nomás era 1 o 2, y ese tipo de cosas, y aprender a reaprender a comunicarte con tus clientes es algo bien interesante que nos está pasando. O sea, es estar ahí, cómo te ayudo, sin que suene a que le estás ofreciendo limosna, güey. O sea, es estar ahí, escuchar, estar para ayudar y generar valor. Es algo que nos ha servido mucho, porque así nacimos, de origen así nacimos. O sea, de cuando empezamos, que éramos Emanuel y yo, así llegábamos, tocábamos la puerta, hago esto, ¿cómo te ayudo? Yeah. Ok, Héctor, te voy siguiendo. Entonces, escucho mucho optimismo, escucho mucho, la verdad ha sido, creo que esto es una gran oportunidad para ti. Yo siempre lo digo, la neta, crisis son igual a oportunidades. Desafortunadamente, en nuestro estado mental muchas veces nos limitamos. Ahorita para el que nos escucha o el que nos está viendo, ya hablando específicamente del sector inmobiliario, ¿qué consejos le das al que está buscando comprar, al que está, el que tiene rentas, el que tiene su local comercial? En general, ¿qué ves tú de aquí a los próximos, de aquí a los próximos meses, y 2, de aquí a los próximos años? Yo creo que en los próximos meses va a haber mucha gente con mucho más dinero que el que tenía. O sea, todos los que se dedican a la manufactura y a la logística y al transporte y a la fabricación de empaque y a los equipos y los materiales de curación, ellos van a tener una abundancia extraordinaria para este ciclo, ¿no? Va a haber gente con mucho dinero, va a haber gente que va a perder su empleo. Tristemente, la gente que lo va a perder primero va a ser los que se dedican a las cadenas productivas de autopartes y de la construcción mientras no se reactiven, que es gente en los restaurantes y en los hoteles, que de entrada pues, tienen un sueldo bien bajo y viven la gran mayoría de propinas, los que se dedican a la industria de la restauración o del hospedaje, y los que trabajan en la industria pues igual tienen sueldos y tienen ingresos bajos. La gran mayoría es personal de línea de producción. Ahí va a haber un tema. El resto, creo que la gente que tiene dinero guardado y que lo tenía en instrumentos bursátiles, si lo tenías espantadísimo, sí. Pero si lo tenías en dólares no te fue tan mal, no. ¿no? Tristemente veníamos de la era del peso, ¿no? Entonces todo el mundo invertía en pesos y están todos muy asustados y todos, es un tema de aguantar y de ser paciente, take the hit y esperar a que se recuperen. Los desarrolladores, creo que todos aquellos que tengan capital para planear, hay una oportunidad de oro importantísima de diseñar productos para este nuevo ciclo de demanda, para esta nueva necesidad. Creo que la gente va a empezar a pensar tan pronto como pueda salir a comprar un departamento si pasaría o no 2 meses encerrado en ese edificio o en esa casa. Sí. Y se va a volver interesantísimo y valiosísimo el vender comunidad y el vender estilo de vida. Amenidades también, ¿no? Y el diseñar los inmuebles para esos estilos de vida, o sea, diseñarlos para poder convivir y tener un espacio para trabajar si tienes que trabajar. Creo que los que usamos oficinas, finalmente vamos a poder convencer a muchos de nuestros clientes que muchas cosas se pueden resolver a distancia, ¿no? Creo que muchos, al menos en el equipo de Prosperia, van a pedir al menos un par de días de home office. Eso me va a permitir compactar mi oficina y me va a permitir tener costos operativos menores. Creo que los dueños de las oficinas van a tener que ser creativos. Muy creativos, menos estrictos y tener que aprender del nuevo negocio de arrendamiento de espacios comerciales. Las tiendas, los restaurantes, los centros de distribución, se va a volver fundamental el tema de última milla, el tema de entregas y abastecimiento para tiendas de conveniencia y tiendas de servicio y de ropa de última milla con resurtidos diarios o cada 2 días en lugar de cada 15. Y entonces ese negocio que veíamos para dentro de 15 años va a ser necesario desde hace un mes, ¿no? Creo que la vivienda de interés social se va a frenar un poquito. Creo que la venta de departamentos hechos en serie
va a frenarse un poquito porque la gente va a ser muy exigente en el momento de elegir en qué comunidad quiere vivir. Y ahí es donde la oportunidad de quienes no han empezado a planear tienen la gran ventaja de, conociendo la demanda, conociendo la capacidad de compra, conociendo la necesidad de espacios, van a poder diseñar comunidades mucho más atractivas. Creo que los que ya tienen un proyecto iniciado también tienen una gran oportunidad porque de entrada sus costos fueron 30% menos que los que van a hacer. O sea, si ya tienes un edificio al 70-80%, ya agradece estás del porque eres otro un lado. 20% más barato, eres 20% menos costoso que el otro, entonces puedes competir. No es la mejor manera, pero tu producto va a ser menos caro que el resto y tu producto va a estar listo para entregarse antes. Creo que va a haber un cambio en la cantidad de vivienda que se renta. O sea, creo que va a haber un incremento. Para mucha gente va a preferir, en lugar de pagar un enganche por una casa o por un departamento, rentar un año o dos una casa o un departamento mientras le pasa el susto como niño chiquito, ¿no? Que estás todavía sollozando así cuando te pegabas. Mientras pasa ese momento, creo que mucha gente va a buscar rentar un inmueble. ¿Y largo plazo? ¿Qué ves? ¿Qué ves en México en general? El tema inmobiliario. Creo que ¿Dónde va a está haber Prosperia? creo que va a haber una explosión. Los de 2 años hacia adelante, creo que va a haber una explosión. México no hay suficientes casas y no las podemos construir a la velocidad que crece la población. Hay zonas urbanas que se dedican a cosas distintas a la manufactura. Monterrey, Guadalajara, que tienen clústeres de información en Guadalajara, desarrollo de software, industria electrónica. Monterrey con los servicios. Son lugares que van a tener ingresos muy superiores al resto del país y que van a poder comprar producto mucho más interesante. Tijuana, las zonas turísticas. No me quiero ni imaginar la cantidad de personas que van a salir a Los Cabos, a Puerto Vallarta y a Cancún tan pronto como que les digan es seguro. Y ahí los hoteleros van a tener un problema porque están algunos despidiendo a su staff y de repente no sé dónde van a sacar a tanta gente capacitada y entrenada para recibir a la ola de visitantes, que además tienen dólares que valen 30% más pesos ahora. Entonces, la gente va a poder comprar y pagar cosas más caras, ¿no? Y creo que eso va a mejorar. No me gusta hablar de política, pero creo que la política de atracción de inversión extranjera es fundamental para que esto mejore. La economía del país depende de esas cadenas productivas y depende duro de la exportación y de la inversión extranjera. Tú viviste en Argentina mucho tiempo y te apuesto que si comparas un trayecto en carretera en Argentina con un trayecto en carretera en México, en cualquier ciudad del norte o del Bajío, pues no ves la cantidad de fábricas y no ves la cantidad de operación industrial, y creo que en ningún otro país de Latinoamérica, ¿no? O sea, para nada. tenemos que entender que estamos integrados y creo que eso va a ser valioso en los próximos años, pero a diferencia de todas las otras crisis que hemos vivido o de las que nos han platicado, esta no es una crisis causada por la enfermedad de un sistema financiero. O sea, punto crítico. Las empresas estaban sanas para empezar. Estaban. Y el tema es porque no hay consumo. Se parece más a la revolución de 1910, a 1917, en la que había negocios y en la que todo operaba y la gente dejó de salir, con la gran ventaja ahorita de que no hay saqueos y de que no hay muertos en las calles y de todo el mundo está deseoso de que lo dejen abrir su fábrica para seguir operando y que lo dejen abrir su restaurante para seguir operando. Entonces creo que es importante entender eso también. Los bancos están sanos, los bancos están líquidos y dispuestos a otorgar créditos, las tasas de interés están bajando. Van a seguir bajando. Sí. O sea, en 2008 yo nunca escuché a un banco decirle a alguien que le daba 3 meses de gracia, ¿no? Y en el 94, pues no sé cuánta gente perdió su casa porque no le pudo pagar a los bancos. Ahorita no es el caso, los bancos están sanos y creo que es un tema que hay que aprovechar y que hay que saber administrar muy bien, porque hay oportunidades que se pueden tomar haciendo uso de esos recursos de bancos y de la apertura que hay a los créditos. Va, buenísimo, Héctor. Ya para ir cerrando, platícanos tus 3 centavos, te los voy a definir. Mis 3 centavos para mí nacen de un refrán gringo, my 2 cents, la opinión de las personas. Yo le agrego un numerito más porque me gusta el 3. Entonces, para ti, el día de mañana, el día que te vayas, ya no estás en la tierra, ya no está Prosperia, ningún registro de nada, no existe el podcast, no existe nada. Puede ser muy en el futuro. Y te doy una servilletita o un post-it donde le puedes compartir tus 3 lecciones, valores, tus 3 grandes aprendizajes para dejárselos a la humanidad. ¿Cuáles serían tus 3 centavos? Mis 3 centavos, güey. Está buena esa.
Creo que la primera es, no sé cómo decirlo sin sonar misógino, güey, pero Échalo. no es misógino. El clásico viaje el que se raje, pero no porque ser mujer significa ser rajón. O sea, me refiero más al no dejes de pedalearle. O sea, el único que se cae de la bici es el que deja de pedalear, ¿no? Y el estar dispuesto a siempre reinventarse y en siempre buscando maneras nuevas de generar valor, ¿no? Es por lo que para mí significa viaje el que se raje. O sea, así como escuchaba a mi abuelo de aquí para arriba y de aquí para adelante y nada de aquí menos que esto, eso ha sido A una lo mejor lección. podríamos decirlo más sutil, falla más el que no intenta, Falla ¿o no? más el que no cambia, güey. O Ok, sea, vamos a quitarle el vieja, es no se rajen. no se rajen, O sea, nadie. no te rajes, si un día te está cargando el payaso, güey, piensa siempre que tienes más herramientas que muchas otras personas que están haciéndola y la están haciendo en grande afuera. Tienes muchos más recursos de los que uno tiene más recursos de los que uno cree, Va. ¿no? Y eso es bien, bien importante. Número dos. Enfócate en generar valor, sería la segunda. O sea, no te mortifiques por otra cosa más allá de generar valor. O sea, el qué oficina tienes y qué coche usas ahorita no es tan importante como el enfoque que tienes por generar valor y para quién. O sea, y es valor para tus clientes, pero también valor para ti, para tu familia y para tu círculo cercano. O sea, genera valor el no rajarse, cabrón. Y una tercera que es una de mi papá, que ni es de mi papá, pero mi papá me la repite mucho, es el ser generoso y el dar hasta que duela, como decía la Madre Teresa, güey. Da hasta que te duela, güey. O sea, y dar no significa otra vez dar limosna y regalar y decir, ay, pobrecito. Creo que eso redondea el no rajarse y redondea el generar valores. Da valor hasta que te duela, güey. Sigue empujando sin rajarte hasta que te duela, güey. O sea, creo que esas tres a mí son las que me han ayudado a salir adelante y aprender a resolver las cosas y a dejar de pensar que todo está mal y como todo está mal, entonces yo también tengo que estar mal y entonces me quejo y entonces sufro y entonces todo el mundo tiene la culpa menos yo. Que a veces sí, todo el mundo tiene la culpa menos que tú, pero tú eres el responsable de cambiar eso. Tú eres el que reaccionas ante Tú eres el el que decide cómo contexto. reacciona y sí, pues a lo mejor no es tu culpa, pero tú tienes que la responsabilidad de cambiar esa realidad y pues ya, güey, Buenísimo, buenísimo. Yo te quiero agradecer enormemente tu tiempo. Sé que estás muy ocupado. Sé que ahorita siempre. son momentos complejos. No quiero decir ni buenos ni malos, simplemente son momentos complejos. Somos padres, tenemos hijos, el home office, la adaptación, los roles en la casa. Sé que son tiempos complejos y todo lo que nos compartiste, la verdad es que puro optimismo. Yo que te conozco desde hace algunos años, ya creo casi 20 años de conocernos, te reconozco enormemente ese optimismo porque yo te vi en tus puntos más bajos, digámoslo así, y jamás te vi negativo, jamás te vi preocupado. Entonces, ahorita todo lo que estás hablando me hace mucho sentido de realmente lo vives, porque a mí me tocó verlo, ¿no? De primera instancia y todo lo que compartes fue puro optimismo. Entonces, te lo reconozco enormemente y gracias por compartirlo. ¿Dónde te puede encontrar la gente si quieres saber un poquito más de lo que hace Prosperia o si los quieren contactar? Pues en la página de Prosperia, prosperia.mx, mi Twitter y mi Instagram son papá panzón, papá-panzón. Ahí en Instagram subo recetas de cocina y sonceras, güey. En Twitter soy un poquito más de generar contenido de lo que hago y de la industria. En Prosperia tengo una página con un blog, con artículos que escribimos de cosas ahí que aprendemos todo el tiempo. Y pues ahí, Va. a la orden, papá panzón. Última pregunta, ¿qué significa extraordinario para ti? ¿Qué significa extraordinario? Híjole, güey, creo que es una palabra que se ha pervertido y que se ha degenerado tanto. No lo sé, güey. Creo que le hemos dado un poquito en la torre a la palabra extraordinario, pero lo que yo creo que debe significar más allá del cliché de que a todo le pones el apellido extraordinario, creo negocios extraordinarios, creo algo para que para mí sea extraordinario, que creo que tiene que ver más que con ser diferente, porque se ve diferente o más porque te da más. Creo que algo extraordinario es en estos momentos algo que se autoforza a ser responsable, o sea, algo que, ¿cómo decirlo? O sea, para mí alguien o algo extraordinario es quien es capaz
poner el bien común y bien poner el compromiso de comunidad o el compromiso de su cliente o de su familia antes que el propio. O sea, no necesariamente es el que trabaja más, no necesariamente es el que te entrega más cosas, no necesariamente es el que hace más negocios en menos horas, ¿no? Sino alguien es el que genera más valor y que ese valor lo entrega y lo produce de una manera responsable. Puede ser el dueño de un negocio de taquitos en un mercado o puede ser el dueño de una gran empresa, pero no será extraordinario por el monto de facturación y por el tipo de inmueble que tiene. Va a ser extraordinario por la cantidad de valor que distribuye en su comunidad y la responsabilidad con la que lo hace. Va, buenísimo, muy buena, muy completa la respuesta. Pues no se diga más. Héctor, muchas gracias nuevamente. Yo soy Roberto Ibarra. Este fue un capítulo más de Gente Extraordinaria y nos estaremos viendo próximamente. Cuídense, quédense en casa y mantengamos siempre el positivismo. Gracias. Ánimo, bye, güey.